Hoy se conmemora un día más del natalicio de una de las mujeres más importantes para la literatura mexicana, hispanoamericana y mundial. Se trata nada más y nada menos que de Sor Juana Inés de la Cruz, y en este día del libro le quiero rendir un homenaje, pues acompañado de este tomo de sus obras escogidas de Bruguera, que espero les guste mucho. Así que, ¿comenzamos? Hola amigas y amigos del canal, qué gusto estar con ustedes. Sabadito alegre, sabadito de Día del Libro y sabadito del onomástico, del aniversario del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, pues una poetisa, una literata, una intelectual, una referencia de lo que pues es nuestra cultura mexicana desde 1600 y de este perfil maravilloso de una novohispana, ¿no? Una mexicana, pero bueno, pues en esos entonces una criolla que al parecer de origen vasco, pues desarrolló toda una carrera intelectual maravillosa a partir de centrarse 100% en su arte, en su intelecto, en ese cerebro que le decía que quería siempre más, ¿no? Y bueno, pues Sor Juana Inés de la Cruz es una referencia absoluta de calidad literaria en muchos sentidos. Además, punta de lanza, una mujer adelantadísima a su tiempo, eso sin duda alguna, y que decidió en algún momento de la vida irse a recluir ahí en San Jerónimo como religiosa, darse a los votos, pues por aquello de que quería estar 100% enfocada en su estudio, ¿no? Decía ella, en su estudio, en esto de encontrar el conocimiento, de saber más cosas. Y bueno, pues una verdadera maravilla que quiero homenajear tantito en el canal. Y miren, para ello les quiero leer, ¿no? Algunos pedacitos de este libro que les voy a recomendar muchísimo, porque es de estas joyas literarias Bruguera que llegaron a México en los años 70. Y bueno, este librito maravilloso es de 1972, o sea, imagínense ustedes. La edición que tengo en mis manos es una reimpresión de 1977. Pero algo que hace maravillosas estas colecciones de Bruguera, y que ya lo hemos dicho un poquito en el canal, es que traen no nada más la obra con una traducción, yo diría de intermedia a perfectamente cercana, ¿no? Lejanía, ¿no? o distancia con la obra original. Pero hablando de obras en castellano o en español, pues realmente estamos ante una curaduría muy bien hecha, donde todavía se utilizan signos de puntuación u ortografía que yo todavía utilizo, muy a pesar de la RAE y de mis contemporáneos académicos, porque estamos un poco divididos los que lo usamos y los que no. Por ejemplo, acentuar el solo de solamente o acentuar el cuando indica sujeto, ¿no? Pero bueno, pues cosillas como esas se encuentra uno aquí todavía, y para mí es muy refrescante, muy bonito ver también el uso de un español pues ya de hace mucho tiempo. Imagínense ustedes, 1600, ¿no? Entonces esos 40 más o menos años en los que pues empieza a escribir muy jovencita, por ahí de los 15 años ella empieza realmente a tener una pluma que es vista por los demás, hasta sus últimos años, en donde pues los últimos 2 años realmente los dedicó más a esta idea de la salvación, de la perfección religiosa, espiritual, de una consagración mística, ¿no? Y que pues dedicó esos últimos años a escribir también su autobiografía en 3 partes, ¿no? Más como un acto de constricción, como un acto de dejar ir la humanidad que tenía en una obra pues donde ella se expresaba y se proyectaba y se exponía ante el mundo, y bueno, donde finalmente en 1695 pues perdemos a Sor Juana, ¿no? Pero bueno, imagínense ustedes esos años de 1600, ¿no? Pues a mí me parece muy interesante que en pleno
pues apogeo, ¿no?, de su obra, ella logra unas cosas maravillosas, siempre defendiendo esta percepción que tiene acerca del intelecto, del conocimiento. Ella, una de las tesis que sostuvo siempre es que ella se acercaba a la ciencia y a la naturaleza y a toda esta filosofía desde el hombre, pues porque era la manera en la que podía entenderse realmente la creación de Dios, ¿no? Y eso a mí me parece sensacional. Ella es precursora del iluminismo, por ejemplo. Ella es una persona que llegó a sentar bases también para otras posturas, ¿no?, al escribir. Y una mujer a la que se le daba el verso de manera automática, ella decía que tenía que atar su pluma, que la tenía que castigar, porque todo el tiempo le salía el verso sin esfuerzo, ¿no? Realmente una maravilla leer a Sor Juana, sobre todo porque, y voy a intentar un poquito leerles algunas cosas de ella, pero pues es difícil porque el ritmo, pues la cadencia de estas líneas, pues no es fácil de llevar. Y ya sea que estamos hablando de villancicos o estamos hablando de verso o de prosa en su momento, pues ella tiene una pluma que baila solita, o sea, que danza solita, y a veces a mí por lo menos me cuesta trabajo seguir como la cadencia que cada pedacito de texto debería de tener, ¿no? Y bueno, pues muy interesante. Y miren, para esto entonces les quiero yo convidar, les decía, en esta joya literaria bruguera, ¿no? Muy bonita, miren, es de color café, con sus vivos dorados, con su hot stamping, de la colección acolchada. Esta la pude conseguir en un estado, vean ustedes, verdaderamente bueno. No pristino, pero verdaderamente bueno. Ya pasó por toda la desinfección, arreglo, ya saben, así, movimiento ninja de Javi Pons, que ahí van a encontrar en la tarjetita si les interesa acondicionar libros de viejo cuando los compren. Y bueno, pues que me encuentro que hasta el separadorcito, que es el listón, está en muy buenas condiciones, ¿no? Pero bueno, miren, les quiero leer, porque realmente el estudio preliminar que viene aquí es una cosa muy bien hechecita, muy bonita, muy nutrida. Miren, el puro estudio preliminar, fíjense, consta de 78 páginas, o sea, todo esto es un estudio preliminar de ella, donde viene una especie de biografía, pero no una biografía directamente, digamos, como de alguno de los autores, pues que son sus biógrafos oficiales, por ejemplo, ¿no? Este hombre Calleja, que es uno de ellos, sino es una recuperación, es como una antología de las biografías que existen y de la autobiografía que tiene ella y las cartas, hecha por J.C. Merlo en 1968, y pues que definitivamente le da un toque, un tono inicial a este libro muy interesante, muy buenos estos libros de Bruguera, porque le permiten a uno ir a la obra de Balzac o de Sor Juana o de Dostoyevsky, ¿no? de quien sea que están leyendo, pues ya con una cierta preparación, porque hay un contexto, ¿no? Siempre los autores, las autoras, pues tienen un contexto sociohistórico, cultural, personal, una biografía que afecta a la obra que escriben. Y en estos estudios un poquito nos iluminan ese paisaje, ¿no?, que rodeaba a la persona y nos permite disfrutar la obra, creo yo, con mayor profundidad. Y bueno, pues les digo, escrito en Argentina en 1968, este prólogo, este estudio preliminar, estudio preliminar, es una cosa muy bonita, va desde la mismísima biografía de Sor Juana hasta un poco la opinión o el comentario acerca de su obra literaria, ¿no? Y bueno, miren, quiero leerles este pedacito de su biografía escrita, ¿no?, por J.C. Merlo. Y dice: de la compulsa de esta documentación resulta que Juana Ramírez de Asbaje, así se nombraba ella misma, había nacido en una alquería en un lugar llamado San Miguel de Nepantla, situado a 4 leguas del pueblo de Amecameca, casi en el límite sur del Estado de México. Sus padres eran don Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca, Guapusicano de Vergara, y doña Isabel Ramírez de Santillana, novohispana de Yecapixtla, lugar donde su padre, un arrendatario español, alquilaba unas parcelas. Juana era la menor de 3 hermanas. Las otras 2 se llamaban Josefa María y María,
y habría venido al mundo, según Calleja, el año de 1651, el día 12 de noviembre, viernes a las 11 de la noche. Y bueno, aquí hay un poquito una controversia porque resulta que en ese año parece ser que no había un viernes 12 de noviembre, ¿no? Entonces ahí van a encontrar ustedes que cuando busquen la biografía de Sor Juana hay una cierta discrepancia en el año del nacimiento, porque bueno, ella jura y perjura, les digo, que nació en el 51, ¿no? En el 51. Y pues hay gente que dice que no, que fue en el 48, ¿no? Entonces ahí hay una, les digo, discrepancia importante e interesante. Pero bueno, no importa, ¿no? Dice aquí, no hay ningún acta de bautismo que registre este nacimiento en la parroquia a la que pertenecía la hacienda de Nepantla. El licenciado Alberto C. Salceda y Guillermo Ramírez España descubrieron en el archivo de la parroquia de Chimalhuacán un acta de bautismo correspondiente a una niña Inés, hija de 2 hermanos de doña Isabel Ramírez, el 2 de diciembre de 1648. Esto no hubiera pasado de una manera coincidental si no viniera a confirmar los términos del testamento de doña Isabel Ramírez, en el que ésta se confiesa de estado soltera y madre de 6 hijos naturales, las 3 que tuvo con Asbaje y otros 3 del capitán don Diego de Ruiz Lozano, con quien se unió después de la muerte de aquel. Fíjense ustedes qué interesantísimo. Y bueno, pues realmente, Sor Juana es la que dice cuando nace. Y bueno, si ella dijo 1651, pues miren, es 1651. Porque algo que sucedió constantemente en la vida de esta intelectual maravillosa mexicana es que tuvo las envidias a diestra y siniestra, pues mal hablando de ella, queriendo bajar su obra, su intelecto y su devoción a menos plano. También a decir que pues había gente que la apoyaba, desde el mismo clero hubo gente que estaba apoyándola, pero también en el clero al que perteneció durante pues prácticamente toda su vida, pues encontró detractores y nada más y nada menos que de alto rango, ¿no? O sea, un obispo, para ponerlo así. Entonces, bueno, muy importante que yo considero que en esta historia que escribe ella, pues es la que ella diga, ¿no? Y es como ella lo asiente, porque también me parece que entre tanta idea de querer, pues, afectar la obra que hizo, pues hay mala intención y ella es algo contra lo que estuvo, pues ya rumbo al final, sinceramente luchando, porque durante la mayor parte del tiempo que fue víctima de estos chismes, ¿no? Ella ejercitó, decía, la paciencia, ¿no? Y la templanza, pues pensando que con eso iba a derrotar, y sí, al final lo logró, pues todo esto que se decía de ella. No olvidemos que es muy importante el que Sor Juana vivió en un tiempo donde la Inquisición estaba así, a la casa de la gente. Y bueno, pensar una mujer inteligente que decidió no casarse, y bueno, y para poderse no casar y no caer en desgracia social, se va y se mete de religiosa. Y bueno, esto es más por una situación, les digo, intelectual, ¿no? Pues realmente creo que fue una época peligrosa, ¿no? Una época peligrosa para ser mujer inteligente e intelectual, porque mujeres inteligentes las había en todos lados, pero intelectuales no, porque no era bien visto. O sea, una mujer que tuviera el intelecto, la inteligencia afilada y que fuera muy docta, pues no era bien vista, porque pues por supuesto ponía en riesgo el patriarcado del que se estaba viviendo en esos entonces, ¿no? Y también esta idea de que si no estabas casada, pues entonces tenías que ser religiosa, o tenías que ser la hija soltera que se quedaba pues básicamente a cuidar de la mamá hasta el día que muriera, ¿no? Muchas cosas, o sea, una serie de circunstancias sociales que creo que durante el tiempo de vida de Sor Juana fueron un reto a vencer, y que ella logró pues con todo garbo, de verdad, vivir a diestra y siniestra, ¿no? Me parece que cosas importantes a decir de Sor Juana.
ella desde muy chiquita empieza esta vida intelectual y cuenta ella misma que a los 3 años se le pega a la hermana para que una maestra le enseñe a leer y a escribir. Y bueno, pues es una especie de travesura, pero es una travesura de estas que ella va a estar haciendo como muy constantemente, donde hay una conciencia acerca de la realidad y del descubrir el mundo y de generar y adquirir conocimiento. Y entonces, bueno, ella ya para los 5 años de edad sabe escribir, leer y sabe matemáticas y algunas otras cosas importantes. Entre los 5 y los 6 años ya demuestra un intelecto bien entrenado, unas ganas de estar a las vivas. Y tanto así que bueno, pues llega un momento, tantito después, por ahí de los 14 años, 15, donde ella es presentada, gracias a sus tíos, con la virreina. Y porque bueno, pues su tío, ¿no?, era una persona muy influyente, tenía un muy buen rango social. Y entonces la presentan con la virreina, y a la virreina le cae súper bien Juana, no Juana Inés. Y pues la acoge y la vuelve parte de, pues, de la corte, ¿no? Entonces, durante 4 años, desde los 16 y hasta los 20, Juana Inés va a estar, bueno, pero con la crema innata de la sociedad mexicana o novohispana, va a estar además, pues, con un acceso a libros, ¿no? Que acuérdense, los libros en México somos de los países más afortunados, ¿no?, en términos de libros. Llegaron junto con la conquista y entonces en 1500 pues apenas estaban terminándose pues de imprimir los primeros libros en España, en Europa, y entonces vienen las imprentas a México cuando la imprenta está en ciernes. Esto genera pues que en México haya una verdadera pues herencia literaria y lectora desde esos entonces, ¿no? Los incunables, por ejemplo, pues los tenemos en México, en el Franz Mayer. Ustedes podrán ir a este museo maravilloso, hay algunos incunables que pueden revisar, como en otros lugares, ¿no? Hay el Archivo General de la Nación, hay buenos lugares para ir a visitar estos libros de los primeros que se imprimieron, y que finalmente, pues en México entonces, en 1600 y cachito, que es cuando Sor Juana pues ya está pues metida en esto de leer y leer, va a tener acceso a esos libros que tenían muy pocos años, o sea, muy pocos años, les voy a decir entre 50 y 80 años de estar rondando pues tierras mexicanas, ¿no? Bueno, pues muy importante que con este momento en donde está en la corte, ella adquiere pues un cierto estatus, tanto así que le hacen eso es muy, muy famoso y a lo mejor ya lo han leído, hacen una especie como de concurso intelectual con ella, donde la examinan 40 eruditos del momento, ¿no? 40 académicos del momento de todas las disciplinas, geografía, álgebra, etimologías, historia, o sea, y donde ella no nada más respondía preguntas, sino entraba en discurso, ¿no?, con sus interlocutores, con estos evaluadores, muy bien librada, y bueno, se volvió una sensación, ¿no? También, pues sus primeros escritos, tantito más adelante, deciden, ¿no?, llevárselos a España para impresión, y se empieza a publicar en España la obra de Juana Inés. Y bueno, pues esto también la consagra eventualmente, porque se empieza a conocer en ambos lados del mundo, ¿no? Todo lo que ella hace. Y bueno, pues fíjense que llegando ya el momento, pues ustedes saben, señorita casadera de 20, ella se va dando cuenta que no se quiere casar. Que casarse va a implicar tener que dejar sus estudios, ¿no? Y ella, bueno, cuenta la leyenda, cuentan las historias y las biografías de este hombre Calleja, y también las cartas y demás, que ella inclusive, o sea, se ponía de niña como reto que si no aprendía algo que tenía que aprender, se cortaba el cabello hasta que lo aprendiera, ¿no? Y bueno, por ejemplo, que de niña no comía queso, ¿no? Porque el queso, ella decía o pensaba o leyó por ahí, se decía que el queso pues la iba a atrofiar esto de los estudios, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante que siempre hizo un grave esfuerzo para estar a tono con este reto, ¿no?, cognitivo que siempre tuvo para ella. Y decide no casarse, y bueno, pues el no casarse era peligroso, ¿no? Ella con cierta fama en estos círculos de intelectuales, sí, la favorita de la virreina por un rato, pero ¿y luego qué seguía?
Entonces decide también seguir los pasos, ¿no? de los votos, sobre todo porque con un confesor con el que ella pues hace muy, muy cercana amistad, con un religioso, pues le viene la idea, ¿no? En una de estas pláticas con él, de irse a ordenar. Fíjense, primero se quiere ordenar con las carmelitas descalzas, pero resulta que Juana Inés es débil de salud. O sea, es una mujer que va a ser un poco enfermiza, o sea, todo esto que sí tiene intelectualmente y demás. Además, una mujer, dicen, de gran belleza, que volteaba uno a verla en cuanto llegara porque verdaderamente hermosa físicamente, entonces tenía todo. Y sin embargo, su salud todo el tiempo pues débil. Entonces las carmelitas, como ustedes bien saben, pues están en esto de la constricción y la penitencia física y el ayuno y tanta cosa. Es una congregación pues muy devota y donde el cuerpo pues hay que, pues yo diría, pues sí, entrenarlo, ¿no? Para que resista cierta disciplina que se llama, ¿no? Y pues ella la verdad es que no es aceptada ahí, le dicen no gracias, de hecho creo que lo intenta y se termina saliendo porque no lo logra. Y entonces se encuentra en el convento de Santa Paula de la Orden San Jerónimo, pues el lugar perfecto, porque ahí la disciplina no era tan rigurosa. Encontró este espacio donde se pudo recluir. Y bueno, también hay ahí una serie de informaciones falsas o raras donde dicen, no, es que Sor Juana estuvo encerrada. No, Sor Juana no estuvo encerrada. Sor Juana estaba enclaustrada, o sea, en un claustro con otras religiosas, devota a la vida espiritual, ¿no? Pero no es como que Sor Juana estaba encerrada con candado y todo el tiempo ahí aprisionada y no tenía nada más que hacer que escribir porque estaba encerrada como un pájaro en una jaula. O sea, no. Ella realmente había decidido estar en ese espacio para que la dejaran estudiar, la dejaran leer, pero, o sea, tenía vida de convento. Entonces, pues bueno, le pusieron varios oficios, digamos, opuestos dentro de la congregación. En varios momentos, digamos, estuvo al tanto de la vida de las otras hermanas, ¿no? También, bueno, tenía visitas de sus hermanas religiosas y también tenía visitas de la socialité, porque en cuanto Sor Juana empezó a escribir con más, digamos, pues fuerza, se llenó de visitas de gente que quería platicar con ella, que quería su punto de vista acerca de tal o cual cosa. Y por supuesto estamos hablando de gente religiosa de alto nivel o de personas pues de la nobleza, ¿no? Entonces, no, bueno, esto del claustro sí, porque estaba en un claustro, ¿no? O sea, de ahí que ella pues ahí vivió desde que llegó hasta que falleció, ¿no? En este convento de San Jerónimo. Y con una vida muy feliz, por lo que deja ver su autobiografía y las cartas y la biografía o las biografías que hacen de ella. Pues una vida feliz en cuanto a que logró su cometido de no tener que, voy a ponerlo en entrecomillado, doblar las manos ante una exigencia social de matrimonio y de tener hijos y de entonces haberse olvidado del estudio, que eso era lo que le deparaba el destino si Sor Juana decía que sí a esta otra versión, ¿no? Y en donde, pues por supuesto, sí tuvo, parece ser, sus amores, ¿no? Pocos, pero profundos, y a los que en algún momento, pues les generó ahí unas cuantas líneas, ¿no? Y de lo que habló después, ¿no? Se llaman textos profanos o se les conoce como textos profanos a estos textos que no son religiosos que ella hizo, donde habla del amor, del sexo, pero bueno, no habla del sexo abiertamente porque no, pues imagínense ustedes, bueno, pues la Inquisición hubiera ido por ella, pero sí hablaba pues de la vileza del amor, ¿no? De este amor que no es tan espiritual sino más carnal, ¿no? Y también, pues bueno, se dio cuenta pues joven y creo que a tiempo para sus propios planes, de que esto que querían los hombres de una mujer hermosa como ella, pues era todo menos pues su sabiduría, ¿no? Y que eventualmente iba a acabar pues en un lugar donde ella no iba a ser realmente feliz, ¿no? Bueno, pues pasa sus días en el convento. Fíjense que ella, una estudiosa total de los libros, ¿no? Y por eso, qué maravilla que hoy se celebra el Día del Libro aquí en México, porque pues van junto con pegado, ¿no?
ella no fue a la universidad, ella sabía que había estas universidades y le pidió a su mamá en algún momento que la mandara, pero en esos momentos de la historia las universidades eran solo para hombres. Las mujeres no podían entrar, y cuenta también ahí la leyenda que le dijo a su mamá que pues no importaba, ella se vestía de hombre, se ponía unos pantalones, pero ella quería ir a la universidad, ¿no? Evidentemente eso no se iba a poder. Entonces, bueno, pues los libros fueron su educación y su fuente de adquisición de mayor conocimiento. Se dice que tuvo hasta 4,000 libros ahí en el convento, ¿no? Porque además, fíjense que todos los libros que tuvo cuando con la virreina, pues los tuvo que dejar, o sea, los tuvo que donarse, se deshizo de toda su vida, digamos, de civil, ¿no? Pues bueno, yo para esto de la religión no soy muy bueno, como ustedes verán, pero se deshizo de su vida, digamos, de feligrés, nada más, y llegó al convento con nada, ¿no? Y entonces, bueno, se tuvo que volver a hacer de una biblioteca. Que les digo, cuentan que llegó a ser de más de 4,000 libros. Sin embargo, esto otra vez sus biógrafos lo ponen un poco en duda, porque al parecer 4,000 libros era más o menos la cantidad total de libros que rondaba en la Nueva España en esos entonces. Porque por lo mismo, o sea, no era como ahorita que había una producción editorial y una democratización de la literatura. No, 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 no. O sea, las bibliotecas eran una cosa muy, muy cara de tener, muy privilegiada. Y además la cantidad de tomos que había, pues eran muy poquitos, porque ustedes saben que pues sí se hacían libros en México, pero no eran tantos, y los que se llegaban a hacer en otro lado y venían, pues eran poquitos, ¿no? O sea, de España y demás. Entonces, pues bueno, los biógrafos que ponen esto en duda dicen, no eran 4,000, eran como 400, pero aún así la cantidad de libros que tenía Sor Juana, que ya para estos entonces era Sor Juana Inés de la Cruz, o Juana de Asbaje, que así también se le conoce, pero ya de religiosa, Sor Juana Inés de la Cruz, pues eran pues bastantes, ¿no? Y ella con estos libros aprende otros idiomas, aprende astronomía, aprende biología, aprende etimología, aprende filosofía e inclusive aprende anatomía y un poco de medicina, pero de libros pues clásicos, ¿no? Pues ahora sí, desde Aristóteles, Platón, Plinio, todas estas pues recuperaciones clásicas de la literatura es donde ella va a poder entender mucho de ello. Al parecer, por ejemplo, pues todo este postulado de Galileo no lo conoció, ella seguía pensando en un universo previo a Galileo. Sin embargo, pues siempre una mujer filósofa, ¿no? Una mujer que observaba el mundo, ¿no? Y que a partir de esa observación, pues ponía a jugar estos conocimientos que veía en los libros y hablaba sobre de ellos, ¿no? Entonces llegaba a sus propias verdades también con la observación y con la experiencia. Cosa muy bonita, muy interesante, porque nos permite ver una obra pues profunda, pero además amplia. O sea, Sor Juana no es creo que de pronto tenemos este acercamiento a su obra muy chiquitos y de una manera muy, muy poco agradable, diría yo, ¿no? O sea, en la primaria, en la secundaria nos forzan, ¿no? A de pronto leer los libros de estas personas que son clásicos mexicanos o novohispanos o hispanoamericanos. Y pues lo malo es que de pronto no entendemos el nivel de español que se está pues viendo ahí, no entendemos el contexto y la vida de la persona que estamos leyendo, y de pronto pues nos suena como más bien una tarea que tenemos que cumplir, y de ahí terminamos a lo mejor alucinando a Sor Juana cuando somos adultos y ya no queremos regresar a ella o a autores como ella. Y sinceramente, miren, si ustedes tienen esta circunstancia que muchos de nosotros llegamos a tener en algún momento, sobre todo en países como México, ¿no? Pues miren, ustedes, les digo, tomen un libro de Sor Juana como que traiga un preludio a la vida de ella, vean quién era, o si no, digo, de verdad hay muy buenos sitios en internet, no todo es Wikipedia, ya se los he dicho, pero bueno, en Wikipedia hay algunas pistas, pues sí hay muy buenos sitios, muy buenas recuperaciones de su obra, hay inclusive, bueno, montón de investigación seria acerca de ella en Redalic, en Dialnet, en donde más, en Academia o en ResearchGate, ¿no? Ahí pueden buscar, hay cosas muy interesantes, para que entonces cuando lean su obra vean pues a la Sor Juana más cercana, ¿no? A esta mujer pues de los 20 a los 44 años de edad que falleció. O sea, esta mujer que
pues que en su juventud y su madurez inicial logró atisbar los valores pues del género, de la política, de la religiosidad, de la espiritualidad, de la vida, de la naturaleza, del amor, y con una visión verdaderamente linda, ¿no? Muy clara, muy, de pronto su idioma español, que ella articula, ¿no? O sea, la manera en la que nos habla es cadencioso, lindo. Sí se nota también una devoción, una dedicación total al escribir. Y bueno, una mujer, les decía, aguerrida, porque pues cuando de pronto ella se queja de un sermón que dio este obispo y se queja en una carta que ya no sabía que eventualmente la iban a publicar porque el obispo la terminó leyendo y entonces le contesta y se arma ahí una trifulca donde hasta bueno, hay el chisme ahí de que hasta la Inquisición le levantó un expediente o le empezó a seguir un expediente, cosa que nunca se comprueba, ¿no? Pero pues porque empezó a haber ahí un tirón con las altas autoridades, desde una monja mexicana, imagínense, criolla, ¿no? Mujer, ¿no? Ahí perdida en un convento, poniéndosele al tú por tú a la iglesia en sus altos mandos, ¿no? Muy interesante. Y aún así, ella se atreve a contestarle. Claro, no públicamente, esta carta surge ya después de su muerte con las investigaciones que se hacen de sus documentos, pero donde ella le contesta, ¿no? En esta escritura así de, pues yo no estaba hablando mal de usted directamente, yo hablaba del asunto, ¿no? Y pues no entiendo por qué me andan persiguiendo, porque además sí llegó un momento en que ya la tenían harta, ¿no? Y bueno, pues les voy a leer tantito de ella. Y por supuesto que creen que les voy a leer, ¿no? Miren, ¿dónde está aquí mi separador? Pues, ¿por qué no? O sea, pues, si es el día de Sor Juana y es el día del libro, les voy a leer uno de los fragmentos de su obra, un pedacito que yo creo que es de lo más sonado, pero que además hace mucho eco, y se los digo, creo, ¿no? Con la realidad contemporánea de esto que es ser hombre y ser mujer en un país como México o países como México, pero bueno, no nada más aquí nos pasa esto, ¿no? Y dice: arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que acusan. Y dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue livianidad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida, Tais, y en la posesión, Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y se siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándonos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión, ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel, a una culpáis por cruel, y a otra por fácil culpáis. Y bueno, no se los voy a leer todo, pero al final dice: bien con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia, juntáis diablo, carne y mundo. Y bueno, pues tal cual, ¿no? O sea, creo que esto deja muy claro, no son las redondillas, esta es la segunda de las redondillas de esta antología que tiene el libro. Es una recuperación, es una selección, no es toda la obra. Y pues es muy clara, ¿no? La visión de la claridad, ¿no? Con la que, pues, sin someterse a esta situación social, puede ver ella la desigualdad y también como la disonancia cognitiva, o no sé, yo diría que hasta un atisbo de psicosis, ¿no? Que generan los hombres con esta crianza, ¿no?
la visión que tienen de las mujeres, ¿no? Y bueno, la visión que tienen, o yo diría tenemos de las mujeres actualmente todavía, ¿no? Donde hay que seguir luchando para la equidad, para un discurso de igualdad, donde 1 o 2 o 3, o sea, un montón de objetivos del milenio, de estos ODS que nos quieren salvar de lo que se viene por andar descuidando el planeta y en su conjunto, pues hablan de la mujer. O sea, cuando dice equidad de género, el ODS no habla de hombres y mujeres, habla de la mujer y de las niñas, ¿no? Y pues esta redondilla, escrita en esos años de la segunda mitad de 1600, pues nos deja ver la claridad, les digo yo, como pues, la viveza, ¿no?, de su pensamiento, pero sobre todo la actualidad del discurso, ¿no? Y pues pensar que no ha avanzado tantísimo más, ¿no?, esta situación social, donde, bueno, esto del discurso de género, pues es una cuestión aprendida, es la educación que se tiene, es la sociedad donde uno crece y son los paradigmas que imperan, ¿no? Y donde tantito uno como ella esté en desacuerdo, pues hay que obrar con emergencia y con aplomo, y hay que hacerlo rudo porque la mayoría no está de acuerdo, ¿no?, con que esto sea distinto. Muy interesante. Y bueno, pensando, ¿no?, que además esto logrado por los libros y libros y libros que leyó en su vida, una vida corta, una vida difícil, o sea, una vida de religiosa no es una vida fácil, porque ella misma decía que cuando pues pensó en irse ahí a enclaustrar con la orden en San Jerónimo, pues ella pensaba que se iba a dedicar en cuerpo y alma a su estudio y que nadie le iba a molestar. Pero pues, oh sorpresa, la vida de religiosa pues tiene sus responsabilidades y también hay vida social. Y decía ella, cuando no son las cosas que tengo que hacer, o sea, sí, mi oficio, ¿no?, mis responsabilidades, son las visitas de mis hermanas o las visitas de mis amigos, que con querer bien hacer, pues la verdad, pues no lo logran, ¿no? O sea, vienen con buena intención, pero con mala hechura, ¿no? Y decía ella, pues que pues le quedaba menos tiempo del que ella siempre quería, ¿no?, para esto del estudio. Que además no solamente se dedicó a tener su biblioteca, sino también a tener una colección de instrumentos de todo tipo científicos que, pues bueno, cuando muere son vendidos juntos con sus libros. Ella deja en su testamento muy claramente que todo lo que ella posee, que está en el convento, se va derechito a la venta para dárselo a los pobres, ¿no? Y así se hace. Y también por el otro lado dice que toda su obra literaria, toda queda a cargo de su familia, para que pues ya vean qué hacer con ella. Y pues así también sucede, ¿no? Muy, muy bonita la vida de ella. Ya para terminar con este especialito de Sor Juana, decirles que, bueno, pues cómo muere Sor Juana Inés de la Cruz. Fíjense que en 1693, más o menos, 93. Pero bueno, en 92 ella ya empieza a tener esta onda de dejar de escribir como lo hacía, ¿no? Y se dedica a buscar pues ella quería ser santa, o sea, no lo dicen sus biógrafos. Ella directamente nunca hubiera dicho yo quiero ser santa, pero sí quiere ella llegar a tocar, ¿no?, ese nivel, ¿no?, de iluminación espiritual. Y entonces se dedica en cuerpo y alma a esta situación de, pues sí, la disciplina y de la devoción y el rezo y tanta cosa, ¿no? Al mismo tiempo, les digo, escribe 3 momentos biográficos donde ella básicamente es una confesión y es una exposición como para deshacerse también de quién es esta mujer, ¿no?, y poderse elevar más allá. Y pues mientras esto va sucediendo, bueno, pues ella trae mala la salud. Ustedes saben que de siempre no fue una mujer de gran salud. Y de pronto al convento, como a todos los alrededores en ese momento en Nuevo México, en México de esos entonces, pues ataca una peste, ¿no? Que al parecer, pues ella ya había contraído algo como esto que se llama tifus, pero pues esta peste, esta tifoidea, ¿no?, que va a azotar a la región y que va a llegar
además en un momento de gran pobreza en México, de gran pobreza, al convento, pues va a empezar a azotar también a las hermanas de la congregación. Y ella, valiente como siempre, va a la ayuda de sus hermanas y entonces las atiende y las cuida y pues cae enferma y desafortunadamente fallece por esta epidemia, ¿no? Y bueno, pues así, una mujer devota hasta el final, una mujer congruente, una gran mujer que además de todo, fíjense, yo siempre les hablo, ¿no? Ay, ya moví la cámara. Yo siempre les hablo de grandes mujeres, como por ejemplo de Ursula Le Guin, una gran literata, ¿no? O bueno, de Octavia Butler, ¿no? Que también una mujer que cambió por completo la ciencia ficción o aportó un cambio paradigmático. Tengo como estas referencias, pero ¿saben qué? Es que hay mujeres mexicanas como Sor Juana Inés de la Cruz que tendrían que tener más resonancia, ¿no? No solamente en su día, sino también como parte de esta experiencia literaria y de este aprender a leer un español que nos habla con un verso automático, ¿no? Un verso hermoso, un verso que, como ustedes ya escucharon en una redondilla, que además es una queja, ¿no? O una, no sé, pues un alza de voz, pues que está, sí, así, directo, sin más, ¿no? Muy, muy emocionante. Y bueno, pues Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Rasbaje, una mujer que muere joven a los 44 años de edad, pero que deja un legado permanente, que además, ahora sí, y eso lo digo pues pocas veces porque me parece muy trillado, pero es que es real, un orgullo de nuestro país, un orgullo absoluto de esta historia que tenemos en México y particularmente de no solamente la literatura, sino de alguien intelectual que estuvo generando conocimiento toda su vida. Bueno, amigas y amigos, pues con eso los dejo. Este librito de Bruguera, voy a ver dónde lo encuentro porque obviamente este es de viejo. Lo pueden encontrar en librerías, por supuesto, si van ahí a librerías de viejo es muy probable. Argentina, México, déjenme ver dónde más se editó esto. Barcelona, Bogotá y Caracas, ¿no? Son los lugares a donde llegaron estas joyas literarias Bruguera. En México particularmente voy a dejarles abajo el link de unas librerías virtuales que yo adoro, ¿no? Para que las sigan, a mí me gustan mucho y pues por supuesto que aquí está a disposición, ahí por alguien, en algún momento alguien me puso, pero ¿por qué pones esos links? Estás quemando los lugares. No me importa porque la idea es que estos lugares donde se venden libros de viejo por internet existen para que haya compradores. Y si a ustedes les gusta y lo buscan y yo se los puedo acercar, ahí va a estar el recurso. Así que pues abajo les dejo los links. Tanto Lectoicos como Libros Ubric como Bazar de Libros son lugares aprobados por Javi, ¿no? O sea, donde yo ya he comprado y tienen un control muy claro de que no haya fraude. Y es gente que se dedica a tener sus librerías de viejo y que ponen a disposición pues estos ejemplares por internet, muchos de ellos con envío. Entonces, bueno, pues no sé si a todo el mundo, pero creo que no. Pero por lo menos, amigas, amigos mexicanos, sí sé que a lo largo de toda la República pueden encontrar ese envío, ¿no? Y bueno, pues sin más, les dejo, les agradezco mucho, que tengan una excelente semana y feliz día del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Un abrazote a todas y a todos, pero en especial a ustedes mujeres y sobre todo ustedes mujeres que van por todo en la vida y que están poniendo las reglas del juego. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Enviando una rosa a su excelencia. Esa que alegre y ufana, de carmín fragante esmero, del tiempo al ardor primero, se encendió llama de grana. Preludio de la mañana, del rosicler más ufano, es primicia del verano. Lisi divina, que en fe de que la debió a tu pie, la sacrifica a tu mano.